Celebramos hoy la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, el Corpus Christi, el Santísimo Sacramento de la presencia del Señor. Las lecturas de este día son sumamente ilustrativas, más aún nos mueven a la reflexión y a profundizar ese gran misterio. La primera lectura, tomada del libro del Génesis, nos presenta la figura de Melquisedec, quien es un sacerdote, rey a la vez, y no tiene ascendencia en la Sagrada Escritura. No se dice de quién procede, sino que aparece nomás, haciendo una acción de gracias por la victoria de Abraham y bendiciendo a Abraham. Bendice los panes para ese sacrificio. Es figura de Cristo porque el Señor es el sumo sacerdote y es el Rey universal. Además, el Señor es eterno, vive desde siempre y para siempre, es Dios. El hecho de que Melquisedec no haya tenido familia de la que procedía es un símbolo de Cristo que viene del cielo. Pero la ofrenda que hace Melquisedec es de pan, y la ofrenda que hace el Señor es de su propia vida. El pan lo convierte en su cuerpo y el vino en su sangre. Aquí está expresada la superioridad incomparable del Señor. Aquellas son apenas figuras tenues que no se comparan con la grandeza del Señor y su sacrificio. La segunda lectura que hemos escuchado de San Pablo en su primera carta a los Corintios nos habla del momento trascendente, de la institución que el Señor hizo de este Santísimo Sacramento de la Eucaristía en la última cena, antes de morir. Dice el apóstol que esta es la tradición que Él ha recibido y que ahora la transmite para que se tenga en cuenta, para que se guarde en la memoria, para que se practique. Y transmite el apóstol
exactamente las palabras de nuestro Señor Jesús, quien en la última cena, tomando el pan en sus manos, dijo: esto es mi cuerpo, que será entregado para salvación de muchos. Tomen y coman. Y se los dio. Y lo mismo hizo con el vino. Tomó la copa en sus manos y dijo: esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, que se derrama para la salvación de todos. Tomen y beban. Estas son las palabras del Señor, las que nos transmite el apóstol, las mismísimas palabras que Cristo pronunció. Ambas son absolutamente afirmativas, diciendo: esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. No dijo el Señor: esto se parece a mi cuerpo, esto se parece a mi sangre, como con las parábolas. Cuando el Señor nos habló en parábolas, nos decía que era una comparación. El reino de los cielos se parece a, solía decir el Señor. Ahora no. Ahora dice: esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Y tengamos en cuenta que la palabra de Dios es absolutamente veraz y absolutamente poderosa, omnipotente. Todo lo puede, significa omnipotente. Entonces, cuando el Señor pronuncia esas palabras, sucede el milagro. El pan se convierte en el cuerpo suyo y el vino se convierte en su sangre misma. Precisamente el apóstol les está hablando a los corintios para exigirles que tengan una actitud no solo respetuosa, sino de fe en la fracción del pan, como le llamaban al principio, la Santa Misa, porque es el cuerpo de Cristo. En el fondo es un reclamo del apóstol, diciéndoles que en su casa pueden comer cuanto quieran y beber, pero aquí les dice, en la celebración de la fracción del pan, es el cuerpo de Cristo el que comen, el que comemos, y es la sangre de Cristo la que vemos. Y llega a decirles que si alguien come el cuerpo de Cristo o bebe su sangre indignamente, come y bebe su propia condenación. Es que, como lo hemos escuchado hoy en la secuencia, es distinto el efecto que este alimento va a producir en el corazón de la persona que le recibe con fe, con amor, con gratitud, bien dispuesta, a una persona que le recibe en pecado, sin fe, con otros intereses. Y no solo distinta, sino opuesta. Es la consecuencia de uno y del otro. Mientras que el primero, el que le recibe con fe, recibe su salvación,
Este es el sacramento que nos salva. El que recibe en pecado, sin fe, comete un pecado más de sacrilegio y puede ser causa de condenación, como dice el apóstol. Pero lo que yo quiero subrayar a este punto es la afirmación absoluta de que la Eucaristía es el don del cuerpo y sangre de Cristo, verdaderamente. No es un símbolo, no es una representación, no es una figura, es Cristo mismo. Esta enseñanza del apóstol San Pablo es muy importante históricamente porque fue antes que se escribieran los evangelios que él escribe su carta. Los estudiosos dicen que fue en la primavera del año 57 que el apóstol escribe esta carta a los Corintios y ya está transmitiéndoles este misterio. El Santo Evangelio que se nos acaba de proclamar de San Lucas, el capítulo 9, nos presenta la multiplicación de los panes. En esa multiplicación de los panes hay la invitación. Yo quiero fijarme en algunos detalles para no cansarles. La escena es muy conocida, están en un lugar desértico, hay una multitud escuchándole al Señor, ya es tarde. Se acercan los apóstoles y le dicen: Señor, despide ya a la gente porque ya es tarde, para que vayan y compren algo de comer. Y Él les dice: denle ustedes de comer. Pero ¿y cómo le vamos a dar si aquí no hay nada? ¿Qué tienen?, preguntó el Señor. Pues apenas 5 panes y 2 peces. Y entonces el Señor va a hacer el milagro. Tengamos en cuenta que se trata de un milagro de multiplicación de panes y de peces. Es una expresión de la encarnación. El Señor va a saciar el hambre de las personas. Les manda que se sienten en grupos de 50, eran más de 5,000, sin contar a las mujeres y a los niños. Esa palabra de invitarlos a sentarse en grupos de 50, al ver el texto original del griego, es una palabra específica para invitar a sentarse a los comensales, no como nosotros que tenemos una misma forma de decirlo. En aquella lengua hay varios modos de decir las cosas y esta forma es para invitar a los comensales a sentarse. Eso significa que es un banquete que el Señor va a dar en el desierto, donde no hay nada, un banquete milagroso.
Y luego sucede que se saciaron todos. Es un banquete abundante. Todos comieron y se saciaron, dice el evangelista. Pero antes de eso, al Señor le han entregado sus apóstoles los 2 panes y los peces. Él eleva la mirada al cielo, ora, y en sus manos se multiplican. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, que los panes estaban en las manos del Señor cuando se multiplicaron, y los dio a sus apóstoles para que los distribuyeran. Así es la Eucaristía. Es el Señor el que hace el milagro de la transustanciación, se dice en teología, o sea, el cambio de sustancia, el cambio de sustancia. Que el pan dejará de ser pan para convertirse en el cuerpo del Señor, conservando su forma, su apariencia, pero la sustancia ha cambiado. Y el vino dejará de ser vino para convertirse en la sangre del Señor, conservando también sus elementos accidentales, dice la filosofía, o sea, su forma, su sabor, su color, su medida, pero cambiando la sustancia. La sustancia es lo que no se ve, es el ser de las cosas. Eso lo hace Cristo. Nosotros los sacerdotes, gracias a Él y en representación suya, somos los que distribuimos el sacramento. Pero la acción milagrosa es del Señor, en definitiva. Como aquí, Él multiplica los panes, Él hace el milagro, y luego los apóstoles los sirven. Todos comieron y se saciaron. Eso significa que todos ansiamos satisfacernos. Y este mundo, con todo lo que ofrece, no es capaz de satisfacer plenamente a la persona. Por eso el que más tiene, más quiere. Y pasa su vida en un frenesí buscando enriquecerse. Si ya se enriqueció, ya tiene tantos millones, sí, pero quiere más, y en eso se muere. Piensa que las cosas materiales le van a satisfacer y nunca le satisfacen. Solo el Señor, el que descubre a Cristo, el que establece lazos de amistad con Él, el que se llena de su gracia, ese es feliz plenamente. Es la historia de los santos. Solo Él sacia, porque nosotros, aunque somos humanos, materiales, también somos espirituales. Tenemos un alma trascendente. Y entonces las cosas materiales no pueden satisfacer plenamente la necesidad de felicidad que la persona tiene. De allí la exclamación de San Agustín: nos hiciste para ti, e inquieto está nuestro corazón mientras no descansa en ti, dice el santo obispo de Hipona en su obra Las Confesiones, en el libro 1, capítulo 1, justo al comienzo de la obra. Qué gran verdad es esa. Solo el Señor sacia plenamente. Y Él ha venido para todos,
Por eso la invitación es a todos. Todos comieron y se saciaron. ¡Qué maravilla! Y el último detalle que quisiera subrayar es que dice el evangelista San Lucas que cuando ya hubieron comido todos, recogieron lo que sobró. Y como fue un banquete abundante, porque es símbolo del banquete del cielo, con lo que sobró llenaron 12 canastos. 12 canastos de pan y de peces, trozos de pan y trozos de peces. El Señor les mandó que recogieran todo lo que había sobrado. Queda la pregunta, ¿y para qué se recogió eso? Si ya todos se habían saciado. ¿Qué sentido tiene llenar 12 canastos? ¿Y qué vamos a hacer con esos canastos? Es fácil suponer que después de esa escena maravillosa, milagrosa, cada apóstol venía cargando un canasto de pan para los pobres. Porque el Señor viene para todos y tiene especial predilección por los pobres. Amadísimos, quisiera recoger de todas estas enseñanzas dos conclusiones. La primera, que estemos convencidos que en la Eucaristía está Cristo verdaderamente presente con su cuerpo, con su sangre, con su alma y su divinidad. Así lo enseña la Iglesia en el dogma de la Eucaristía. Y es cierto, es el Señor en persona, es Cristo resucitado, así como estuvo con sus apóstoles después de la resurrección 40 días hasta que subió al cielo. Así como está en el cielo, el mismo Señor está en la Eucaristía. Está en el Santísimo Sacramento, está en el Sagrario, solo que no lo vemos. Vemos la hostia santa, porque si lo viéramos, ya estaríamos en el cielo. La fe consiste en creer lo que no se ve, creer en su palabra. Y la palabra que hemos escuchado, primero que el apóstol San Pablo nos transmite, lo que Cristo hizo en la última cena, y después los evangelistas nos han dicho lo mismo, es lo que debemos creer, que Cristo está presente en este misterio. Y lo mandó a sus apóstoles: hagan esto en mi memoria, para perdurar su presencia en medio de nosotros. Entonces, no estamos solos. Nadie que se sienta abatido por las circunstancias propias, porque vivimos en un valle de lágrimas, bien sabemos, desafiados constantemente. A veces nos viene un problema y todavía no salimos de él cuando viene otro más grave. Y uno dice, pero ¿qué pasa? Y a veces nos sentimos solos, que las circunstancias son tan graves que a este punto nadie con nosotros, y aunque quieran ayudarnos, posiblemente nadie nos puede ayudar en esta circunstancia tan grave que estamos pasando, etc. Cada uno lleva su propia historia, y no me dejará mentir que hay momentos difíciles, críticos en nuestra existencia. Pues no estamos solos, no estamos desamparados. El Señor está con nosotros, bendito sea Dios. El Señor está presente
nos ve, nos oye, nos ama, está en persona, en la Eucaristía. Entonces, debemos ir al Señor, hablar con Él, seguros que nos escucha. Más todavía, debemos escuchar al Señor, que nos va a hablar al corazón. Esa es la oración. Y si no tenemos oportunidad de llegar físicamente a un sagrario o a la custodia santa, donde está solemnemente expuesto el Señor, si no podemos, desde donde estemos, quizá desde la cama si estamos enfermos, sentarse en la cama y hacer su visita al Señor. Eso tiene mucho valor, por supuesto, porque por eso el Señor se ha quedado con nosotros. Eso quería recomendárselos con todo el corazón, porque ese es el camino de nuestra salvación. Y el otro aspecto es que descubramos a Cristo presente en nuestros hermanos. La Eucaristía nos une a todos. Cuando comulgamos, Cristo viene a nosotros. San Agustín dice que no es que asimilemos a Cristo, sino más bien Él nos asimila. Entonces, somos otros Cristos, todos, ya desde el bautismo, pero esto se renueva y se consolida con la Eucaristía. Y esto es muy bello afirmarlo. Sí, pero hay un compromiso de dignificación del hermano. ¿Cómo puedo yo tratar mal al hermano si es otro Cristo? Me gusta pensar en una anécdota de un pequeño monasterio de monjes. Vivían bien, con mucha espiritualidad, pero de presto vino la crisis, muchas dificultades, altercados, no se entendían, etc. Qué triste, la comunidad estaba en crisis. Algunos ya se habían ido, otros estaban pensando abandonar el monasterio. Entonces el abad, el superior, abatido, no hallaba qué hacer. Fue a visitar a un ermitaño, un hombre de Dios, de oración, que vivía fuera del pueblo, en una montaña, haciendo oración siempre y aconsejando a las personas que lo buscaban. Esa era su vida, de aquel hombre con fama de santidad y de mucha sabiduría. Entonces el superior de la comunidad, el monje que cuidaba de los demás, fue a visitarlo y le hizo la pregunta: mira, no sé qué está pasando en la comunidad, pero hemos caído en una situación que no nos entendemos, que estoy preocupado, ya no hay qué hacer. Y el ermitaño lo escuchó en silencio, sin decir nada. Ya cuando terminó, el monje, el superior, le dijo: es que ahí en el monasterio de ustedes hay un problema. Y el problema es que no se han dado cuenta que el Señor Jesús está allí, está disfrazado, y ustedes lo pasan desapercibido. Ese es el problema. Tengan cuidado, descubran al Señor y verán que todo se va a solucionar. Solo eso le dijo. Y el superior volvió al convento, tal vez más confundido que cuando iba,
porque dijo, ¿cómo es posible que el Señor esté disfrazado en la comunidad y que lo hemos pasado inadvertido? Si solo somos 9. ¿Y será que fulano, que el portero sea el Señor? No es posible, porque es muy enojado. ¿Será que el cocinero? Tampoco, porque critica a los demás. Y así fue revisando a todos. Y le parecía que ninguno, porque todos tenían defectos. Entonces, no entiendo, dijo, pero reunió a la comunidad en el monasterio y les dijo, miren, el ermitaño me dijo esto. Y ellos, al escuchar lo que había dicho el ermitaño, tampoco descubrieron quién podía ser. Y convinieron que lo mejor, como no sabían en quién se había metido el Señor y se había disfrazado, lo mejor era estar atentos y tratar a todos bien, no sea que en alguno esté el Señor. Y cuando esto hicieron, cambió el ambiente. Ya todo fue distinto. Hubo armonía, hubo paz, hubo alegría, hubo verdadera espiritualidad. Amadísimos, esto es lo que sucede en la iglesia. Cristo está presente, disfrazado, no en uno, sino en todos nuestros hermanos. Pero ¿y entonces por qué tanta injusticia? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tanto altercado? ¿Por qué los pleitos en la casa? ¿Por qué el desprecio a los hermanos? ¿Por qué las luchas sociales? ¿Por qué etcétera? Las guerras mismas de países contra países. Si somos cristianos, estas actitudes nos denuncian y ponen a prueba nuestra fe. ¿Qué clase de fe tenemos? En la tercera carta pastoral que publicamos, titulada La Santa Misa llevada a la vida diaria, insistíamos que es necesario vivir la Santa Misa, no solo en el momento en que estamos en el templo y que comulgamos, sino a lo largo del día. Esto para aquellos que tienen la dicha de asistir a misa diariamente. Y si lo hacen solo el domingo, pues esa misa tiene que durar toda la semana. ¿De qué sirve, dijo Monseñor Romero, comulgar el día domingo si se tiene una semana de pecado, de injusticia? Y en efecto es así. La Santa Misa, la Eucaristía, la comunión nos compromete a ser mejores. Ojalá pudiéramos decir con el apóstol San Pablo, como lo dices, escribiendo a los Gálatas en el capítulo 2, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Revisemos nuestras actitudes, nuestros gestos, nuestras palabras. Si hemos comulgado, es Cristo el que debe manifestarse. Debemos ceder a nuestros propios impulsos para dejarnos llevar por el impulso del Espíritu, por lo que Cristo quiere hacer en nosotros. Y entonces la vida cambiará. La vida personal de aquel que actúe de esa manera, pero también en la familia va a incidir, en la sociedad. El mundo cambiaría. La situación crítica que vivimos es sin duda porque hemos dado la espalda al Señor. Hemos perdido de vista al Señor.
Siguen siendo actuales las palabras del Bautista. Entre ustedes está y no lo conocen, les dijo a los judíos contemporáneos de Jesús. Pero así también hoy nosotros, entre nosotros está el Señor. Entonces la iglesia nos llama a conocerlo, a amarlo, a servirlo. En el Santísimo Sacramento, ciertamente, pero también en nuestros hermanos, descubrirlo presente, porque entonces nuestra fe es auténtica. Dignificar al hermano. Y cuando la persona dignifica a la otra persona, se dignifica a sí misma. Esto es lo que Dios quiere. Dios nos ama y por eso precisamente quiere que vivamos bien, que vivamos en dignidad, que vivamos ya el reino de Dios, que es de justicia, de amor, de paz, de verdad. Que el Señor nos ayude a vivir de esta manera y que el culto que tributamos al Santísimo Sacramento sea auténtico, que brote de un corazón bueno, convertido, un corazón caritativo, que ve presente al Señor, no solo en el templo, sino en todos los momentos de nuestra vida. Que así sea.